esperé. Ya, listo. Entonces, su compañero preguntó cuándo debe ser parto vaginal y cuándo debe ser cesárea. En realidad, el tratamiento, como digo, de culminar el embarazo, tienes que culminar el embarazo. La vía de parto va a definir de cuánto, de qué tanto podemos esperar para sacar al bebé y qué condiciones tiene la mamá para un parto vaginal. Recordemos que para un parto vaginal, ¿no? Un parto vaginal tiene su periodo, pues, de su primera fase, su segunda fase, tiene el trabajo de parto fase latente, fase activa, todo es un proceso que demora pues horas, ¿no? 18 horas, 20 horas. El trabajo de parto vía vaginal, estoy hablando, no necesario. Tiene un proceso. Entonces, yo tengo que ver qué tan estable está mi paciente, qué tanto puedo yo esperar, en pocas palabras, y las condiciones de mi bebito. No es lo mismo tener un parto vaginal si es que tengo todas las condiciones con una presión arterial controlada o con una, por ejemplo, se tratase de una preeclampsia leve que yo puedo esperar a una preeclampsia severa en donde yo no puedo esperar, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si yo tengo una gestante de 32 semanas con presión arterial de 160 sobre 110, 32 semanas, 160 sobre 110, falla hepática, ¿no? Supongamos transaminasas de 200, plaquetas de 50.000, ¿qué voy a hacer yo ahí, por ejemplo? ¿Le doy parto vaginal? Y le hago un tacto vaginal y de repente mi paciente está en cero, cero de dilatación. ¿Le doy parto vaginal? Cesárea. Mm, no, exacto. No, no le voy a dar, no, yo no le puedo dar parto vaginal porque mi paciente está en cero de dilatación. Entonces, tengo que hacer una cesárea, tengo que culminar el embarazo ya porque ya estoy teniendo falla de órganos. Entonces, yo no puedo esperar. Pero si yo tuviese una paciente de 36 semanas, 5 días, con presión de 160 sobre, perdón, con presión de 150 sobre 90, con proteinuria, pero no hay alteración de ningún órgano blanco, no hay ningún síntoma, más que la presión y la proteinuria, y 36 semanas con 5 días. Es una paciente que ha tenido 4 partos vaginales y está ya empezando los pródromos de trabajo de parto. ¿Le puedo dar parto vaginal? Claro que sí. Porque esta pacientita no me está haciendo ninguna alteración de órgano blanco. Yo tengo tiempo, todavía tengo tiempo. Si yo voy tomando mis exámenes, tengo tiempo. Entonces yo induzco mi parto, induzco el parto para que pueda nacer. Si la paciente ya tiene 4 partos vaginales y este bebito está de cabecita, tiene buen peso, ya maduró sus pulmoncitos, ya tengo todas las condiciones para ya dejar de ser conducta expectante, pues le doy un chance vaginal. Por otro lado, si yo tengo una paciente de 37 semanas con presión de 140 sobre 90, con proteinuria, es decir, tengo una preeclampsia sin signo de severidad, pero está en podálico, yo no le voy a dar un parto vaginal, tiene que ser cesárea. O sea, también hay condiciones maternas y condiciones fetales. Para las condiciones fetales, el principal es que el bebito tenga un buen bienestar fetal y que esté de cabecita, que tenga un buen peso, ¿no? Para poder determinar que pueda dar vía vaginal. A la par, tengo que ver que mi mamita esté estable, que la mamá esté estable, que la mamá no tenga ninguna complicación de dato de severidad que me diga yo no puedo esperar. Aquí no puedo esperar, definitivamente tenemos que terminar el embarazo. Entonces, de eso va a depender siempre terminar el embarazo vía vaginal o terminar el embarazo vía cesárea. En pocas palabras, por así decirlo, si nos vamos ya, digamos, a la manera resumida, en realidad las preeclampsias sin signo de severidad podemos hacer el parto vaginal, siempre y cuando haya las condiciones maternas, adecuadas condiciones maternas y fetales. Y la preeclampsia severa, en realidad, tenemos que evaluar bien si es que la paciente no puede, si en verdad puede esperar, y la gran mayoría de ellas pues no, porque es una enfermedad que progresa y que termina en cesárea. Obviamente, supongamos que me venga una paciente que tiene 4 partos vaginales, una gestación de 37 semanas,
presión arterial de 160/110 en 8 centímetros de dilatación, es decir, tengo una preeclampsia severa, pero en 8 centímetros de dilatación, sin disfunción de falla orgánica, pero con 8 centímetros de dilatación y con 4 partos vaginales. ¿Qué va a pasar? Ese bebito me va a nacer probablemente en media hora o en 15 minutos. Entonces, tampoco hay necesidad de esperar. Yo termino el embarazo vía cesárea si tengo la urgencia de terminar el embarazo ya. Ya no puedo esperar, en pocas palabras, más tiempo. Y si es que hay chance de esperar más tiempo, de acuerdo a las condiciones maternos y fetales, pues puedo dar el chance de un parto vaginal. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, yo tenía una consulta sobre Sí, el manejo expectante. ¿Cuánto tiempo se podría dar como máximo a ese manejo expectante para empezar a considerar la interrupción del embarazo? ya. Justamente el manejo expectante, acá tenemos, el manejo expectante tenemos que hacerlo de acuerdo a esto. Primero, a obtener un recién nacido sano y a tener que la mamita no haga ninguna complicación. Entonces, nuestra conducta expectante la vamos a interrumpir siempre y cuando esto de aquí. Condiciones que excluyen la gestación expectante. Cuando yo ya no le voy a decir a la mamá, no, aquí ya no puedo esperar. Si la presión arterial es si la paciente, aparte de la presión arterial que tiene 160/110, no está controlada. Es decir, si a mí me llega una paciente de 30 semanas con 160/110, con proteinuria, sin ninguna falla orgánica, pero 30 semanas, 160/110, yo doy tratamiento, ¿no? Le doy tratamiento con, por ejemplo, metildopa. Puedes optar por metildopa nifedipino, pero metildopa es el tratamiento de elección. Le doy y de repente me baja mi presión. Mi paciente me mantiene la presión en 130/80. Entonces yo puedo seguir esperando porque tiene 30 semanas. Pero ¿qué sucede? Ya me bajó la presión, pero de repente yo le tomo sus muestras de exámenes y comienzan a tener 100.000 de plaquetas. Después tiene 90.000 plaquetas, comienza a tener cefalea, comienza a tener epigastralgia. ¿Qué hago? Ya no espero, así mi presión esté ya controlada, está apareciendo disfunción orgánica. La presión se me controló probablemente por los hipotensores, pero ¿qué pasó? Está viendo falla orgánica, entonces ya no espero. Por eso es que justamente en este cuadrito podemos ver condiciones que excluyen la gestación expectante. Cuando yo ya digo, no, aquí no espero. Si la presión que está elevada no está controlada, no responde a la medicación, ya no espero, saco al bebé. Si la paciente tiene una cefalea persistente refractaria al tratamiento, saco al bebé. Si comienza a presentar dolor epigástrico, dolor ecuador superior derecho, ya me has dicho qué cosa, que así se presenta el 70% de los episodios de HELP. Ya no espero. Trastornos visuales, déficit motor, sensorio alterado, está viendo problemas a nivel cerebral, ya no espero. Síndrome de HELP, definitivamente no espero. Aparición de eclampsia, definitivamente no espero. Si es que mi bebito comienza a tener sufrimiento fetal, un test estresante alterado, una ecografía Doppler alterada, comienza a tener un perfil biofísico alterado, ya no espero, tampoco espero. Si mi bebito no tiene supervivencia de vida, si es menos de 24 semanas, ya no espero. Entonces, por eso justamente este cuadrito son las condiciones en donde ya no esperamos. Con estas condiciones no esperamos nada. Si por otro lado tenemos condiciones que puedan esperar, ¿no? Si tienen más de 24 semanas y menos de 34 semanas, yo maduro los pulmones de mi fetito, le doy antihipertensivo para darle chance, le hago sus controles al bebé y le hago exámenes de laboratorio a la mamá. ¿Para qué? Para que no me aparezcan estas condiciones. Porque si me aparecen estas condiciones, yo ya no espero y termino el embarazo. ¿Se entendió? Sí, doctora. En todo caso, mi Ujú. pregunta sería, ¿cada cuánto se les tendría que controlar a estos pacientes? O sea, Ah, ya. ¿diariamente?
cada ciertas horas. Claro. Las guías dicen que el perfil biofísico fetal y monitoreo fetal se hacen 2 veces por semana. Es decir, la paciente, que decir cada 3 días aproximadamente. Y los exámenes de laboratorio 2 veces por semana, igual, cada 3 días aproximadamente. Pero esto es relativo. ¿Por qué lo digo relativo? Porque algunas guías de práctica clínica de diferentes hospitales optan por el control del bebé cada 48 horas y los exámenes de la mamá cada 48 horas. Si yo en esas 48 horas que yo voy haciendo los controles veo la alteración, ya suspendo pues todo, suspendo la conducta expectante y termino el embarazo. Entonces, el manejo siempre es 2 veces por semana o hasta 48 horas. Hacer controles seguidos no está indicado en realidad. Hay algunos que hacen, lo que hacen es, en algunos hospitales, yo he visto, por ejemplo, que controlan cada 6 horas los exámenes de sangre. Si en realidad no me datan ningún signo de severidad, en 6 horas la paciente no me va a hacer daño, pues daño mayor. Los daños van a aparecer en días. Por eso es que los estudios dicen cada 3 días, cada 72 horas, 2 veces por semana. Eso dice el promedio de los estudios, que en aparecer alguna alteración fetal o alguna alteración materna. Entonces, no es que yo lo tenga que hacer la paciente los exámenes a cada rato, ¿no? Obviamente, si yo le hago un examen y me sale algo alterado, pues ya no voy a esperar más, no voy a seguir sacándole más exámenes, simplemente tengo que tomar una decisión y ya. Pero si no, puedo seguir esperando, haciendo, como le digo, el promedio de espera, 2 veces por semana, 72 horas, solamente para algunos hospitales a nivel del Perú, en algunas guías de prácticas clínicas, como la de la maternidad o de Loaiza, hacen con cada 48 horas, pero según los estudios clínicos el promedio es cada 72 o 2 veces por semana. De acuerdo, doctora. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, otra pregunta? Entonces, chicos, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer solamente una pequeña simulación. A ver, espero que todos estén presentes, estén vivos. A ver, ¿todos están todavía atentos? ¿Ya para terminar la clase? Sí, doctora. Ya, Sí, listo. doctora. Muy bien. Entonces, empecemos, por ejemplo. Paciente mujer de 17 años. 32 es gesta 1 para 0, o sea, es primigesta. 32 semanas por ecografía precoz, derivada de su centro de salud porque esta paciente presenta una presión arterial de 140/100 y una tira reactiva de 2 cruces de proteínas. Niega cefalea, niega escotomas, niega tinnitus. No se olviden que cefalea, manifestación sistema nervioso central, escotomas y tinnitus, alteraciones visuales. En relación al manejo, señala la respuesta correcta. A. Se debe iniciar antihipertensivos de inmediato. Nifedipino es el fármaco de elección. B. Colocar vía endovenosa y pedir exámenes de perfil de preeclampsia. C. Culminar la gestación inmediatamente. D. Iniciar sulfato de magnesio a dosis de ataque de 4 gramos endovenosos en 20 minutos. E. El Doppler del arterio umbilical nos indicará el bienestar fetal. ¿Cuál es la respuesta? Ah, doctora. Otro. Ve, doctora. A ver. Colóquenlo en el chat. Así. Vayan colocando en el chat. Ya. Para saber la respuesta, primero vamos a comenzar. Paciente mujer de 17 años, primigesta. Primigesta, muy bien. 32 semanas por ecografía precoz, es decir, es un bebito pretérmino. Derivada de su centro de salud por presión arterial de 140/100.
140 sobre 100. Hagamos el primer diagnóstico de 140 sobre 100. ¿Qué diagnóstico es? De 140 sobre 100. Preeclampsia. Para comenzar, con la tira reactiva de 2 cruces es una preeclampsia. ¿Cuál es el apellido de esta preeclampsia? Si niega cefalea, niega escotomas y niega tinnitus. Sin criterios. Sin criterio de severidad. Exacto, sin criterio de severidad. Porque la que tiene criterio de severidad debe tener mayor o igual a 160 sobre 110. ¿Qué más debe tener? O algún síntoma de cefalea, escotoma, tinnitus, epigastralgia. Entonces, esta es una paciente preeclampsia sin criterio de severidad. Por ende, ¿qué mencioné con el tratamiento? ¿Se debe iniciar antihipertensivos de inmediato? ¿Nifedipino en fármaco de elección? No, doctora. No, porque es una preeclampsia sin criterio de severidad. Y las preeclampsias sin criterio de severidad van a tener una conducta expectante. Pero, ¿qué sí debo hacer? Debo colocar su vía, debo pedir exámenes de perfil de preeclampsia. A ver, lo dejamos ahí un ratito. ¿Debo culminar la gestación de inmediato? No, doctora. No, porque debo garantizar qué cosa, que mi bebito llegue a más, ¿no? Por eso es que mi culminar gestación inmediato, o sea, ya tengo que decir, la paciente debemos programar la cesárea de una vez, 32 semanas, o debe dar ya parto vaginal, con 140, 110 y tira, tenemos en realidad información insuficiente. Sabemos que es una preeclampsia sin criterio de severidad, pero ¿qué nos falta acá? Nos falta exámenes de laboratorio, ¿cierto? Para determinar si hay daño de función de órgano blanco. Si bien los síntomas de por sí nos dice que no hay cefalea, no hay escotoma, no hay tinnitus, pero yo no sé cómo estará la sangre materna. No sé qué me arrojarán los exámenes de laboratorio. Entonces, culminar la gestación inmediatamente, todavía no. Solamente con estos síntomas, solamente con lo que acá arribita me menciona, es una preeclampsia sin criterio de severidad. Solo con la emisión que dice arriba. Entonces, respuesta D, ¿debo iniciar sulfato de magnesio a dosis de ataque? No, doctora. No, porque es una preeclampsia sin criterio de severidad. Donde se inicia sulfato de magnesio es en preeclampsia con criterio de severidad o eclampsia o HELP. ¿El Doppler arterio umbilical nos indicará el bienestar fetal? En realidad, a estas alturas, pedirle Doppler o otro tipo de exámenes para el bebé no me va a hacer mayor o algún riesgo, porque es una preeclampsia sin criterio de severidad. En cambio, colocar vía endovenosa y pedir exámenes de preeclampsia sería mi respuesta, ¿no? Esa es mi respuesta. ¿Por qué? Porque como estoy entre una preeclampsia sin criterio de severidad, pero no sé cómo está la sangre materna, le pido exámenes. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a esto yo le añado, ya, le pedí los exámenes de preeclampsia y le encontré plaquetas en 80.000, exámenes de TGO, TGP en 200 y hemoglobina en 7? ¿Cambia mi diagnóstico o no cambia? Sería con criterios de severidad ahí. Ajá, ahí ya cambia mi diagnóstico. Ya mi diagnóstico es con criterio de severidad, porque aquí ya no me importa la presión arterial, no importa que sea 140 sobre 100, importa que ya aparecieron daño de órgano blanco. Entonces eso ya se convierte con criterio de severidad. Por eso es importante que, a pesar de que me venga una paciente así, con 140 sobre 100, con tira reactiva de cruce proteína, que yo ya hice mi diagnóstico, es preeclampsia, niega síntomas, ok, hasta el momento es una preeclampsia sin signo de severidad, pero le hago su perfil. Ahora, si en el perfil me sale todo negativo, ¿con qué diagnóstico me quedo? Con el diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad, ¿no? Con ese diagnóstico me quedo finalmente, porque ya no hay, pues no apareció daño de órgano blanco, ni si es que mi perfil quedara en negativo, mejor dicho, que no obtenga nada. ¿Cuál es mi manejo para una preeclampsia sin criterio de severidad? ¿Es dar antihipertensivos? No, porque yo puedo enmascarar una preeclampsia, ya hablamos de eso. No hay necesidad de dar antihipertensivos si es una preeclampsia sin criterio de severidad. No.
¿Culminar la gestación inmediatamente? No, debo garantizar que mi bebito gane peso, que no me venga un bebito prematuro que vaya a tener consecuencias para el bebé. ¿Inicio sulfato de magnesio? No, porque es una preeclampsia sin criterio de severidad. Entonces, la respuesta es la D. Respecto a la fisiopatología de la preeclampsia, indique verdadero o falso. ¿Es consecuencia de una respuesta vascular anormal placentaria? ¿Hay aumento de la prostaciclina y disminución del tromboxano que genera vasoconstricción? ¿Existe la inhibición de la segunda oleada trofoblástica que se realiza entre las semanas 10 y 12 de la gestación? ¿Tiene un componente de influencia genética y multifactorial? ¿Existe una disminución de la resistencia vascular periférica ocasionando activación del sistema de coagulación? ¿Cuál es la respuesta ahí? Doctora, en la primera mencionó que había alguna alteración en la placenta, creo. A ver, acá dice, es consecuencia de una respuesta vascular anormal placentaria. Ya, si quieres, por ejemplo, le puedo cambiar a, si es que no se entiende un poco, es respuesta es consecuencia de una respuesta de una mala migración. Bueno, lo que pasa es que es una respuesta vascular anormal, o sea, es la mala adaptación de las arterias espirales, por ejemplo, así decirlo. Es verdadero. Eso es verdad. En ese caso, esa cosa que acaba de mencionar sería Verdadero. verdadera, Ya, porque... es verdadera. Ajá, Ah, es exacto. verdadera. ¿Cuál es la respuesta? En verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien sabe? ¿O lo resolvemos de uno en uno? Todo verdadero menos la última, doctora. Todo verdadero menos la última. O sea, no hay respuesta. Ya, a ver. ¿Es consecuencia de una respuesta vascular anormal placentaria? Es decir, sí, ¿no? En la mala adaptación de los vasos maternos a la invasión trofoblástica, ¿es consecuencia de la preeclampsia? Sí, eso es verdadero. Hay un aumento de la prostaciclina y disminución del tromboxano que genera vasoconstricción. Ahí lean bien la pregunta. Hay un aumento de la prostaciclina y disminución del tromboxano. Para eso tienen que haber estado atentos a la clase. Y si no lo están, por favor, cuando lo vuelvan a repasar, lo vuelvan a leer. ¿Qué dice aquí? Aumento del tromboxano y disminución de la prostaciclina. Entonces, ¿aumenta la prostaciclina y disminuye el tromboxano? Falso, doctor. Falso. Existe una inhibición de la segunda oleada trofoblástica que se realiza entre la semana 10 y 16 de gestación. ¿Qué hablamos de la primera oleada? ¿En qué momento se realiza? La primera oleada se realiza Entre la 9ª y 12ª semana, doctora. ya. Hay una inhibición de la segunda oleada trofoblástica que se realiza entre la semana 10 y 16. Ya. Ay, caramba. Falso. La segunda oleada se realiza en dónde? 16 a
22 semanas. ¿Existe una inhibición de la segunda oleada que se realiza entre las 10 y 16? Falso. ¿Tiene un componente multifactorial de influencia genética y multifactorial? Ya habíamos hablado de la fisiopatología de la placenta, que es multifactorial, tiene muchos factores, ¿no? Las causas hasta ahorita no se desconocen, perdón, la causa hasta ahorita no se conoce, se desconoce, tiene muchos factores, pero dentro del principal es de la invasión trofoblástica. Entonces, ¿tiene un componente de influencia genética y multifactorial? Sí, verdadero. ¿Existe una disminución de la resistencia vascular periférica ocasionando la activación del sistema de la coagulación vascular? ¿Hay disminución de la resistencia o aumento de la resistencia? Aumento de la resistencia. Aumento. Aumento. Por lo tanto, esa también es Falso. falsa. Entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Entonces, vean las láminas nada más, chicos, cuando se hablan de fisiopatología. En las láminas se encuentran ustedes las respuestas. A ver. Paciente gestante de 25 semanas, 25, obesa, mórbida. Acude a la emergencia por presión de 160/110. Refiere cefalea, tinnitus, epigastralgia. Hay edema en miembros de 2 cruces. Proteinuria en tira reactiva de 50 miligramos por decilitro. Con controles prenatales que nos indican que su presión a las 8 semanas y 12 semanas fue de 140/90. Indique usted cuál es el diagnóstico. Preeclampsia con criterio de severidad, hipertensión arterial crónica, a descartar preeclampsia sobreagregada, eclampsia, hipertensión arterial crónica, hipertensión esencial. Si ustedes desean, la B puedes decir hipertensión arterial crónica, descartar preeclampsia sobreagregada con criterio de severidad. ¿Cuál es la respuesta? Preeclampsia con criterio de severidad. Hipertensión Puede ser crónica. una crónica sobreagregada. Claro. Si yo me detengo hasta proteinuria en 50 miligramos, mi respuesta sería la A, ¿cierto? Preeclampsia con criterio de severidad, porque tiene la presión, tiene cefalea, tiene tinnitus, pero me está dando un dato más adicional, que su presión a las 8 y 12 semanas fue de 140/90. ¿Qué quiere decir? Que la paciente es una hipertensa crónica. Y sí, lo más probable es que tenga una preeclampsia sobreagregada con criterio de severidad. O sea, hay que leer toditito el enunciado, ¿ya? Todo el enunciado. Porque el enunciado, hasta la última parte, dice presión arterial a las 8 semanas y 12 semanas. Y en realidad es la B. En realidad no debería ser ni siquiera descartar, porque ya tenemos, sino que la proteinuria me ponen en tira reactiva. Igual ya hemos mencionado que la tira reactiva también ya hay, con ello podemos hacer el diagnóstico de 2 cruces o por encima de 30 gramos por mililitro. Así que el hecho de descartarlo no deberíamos ya tener un descarte, deberíamos tener ya un diagnóstico. Pero siempre leer todo el enunciado, por favor. Si vamos a colocarlo acá, lo podemos colocar así. Doctora, una consulta. Sí. Cuando usted menciona de que la paciente estaba creo que mencionó en el caso clínico que tenía edema, está haciendo referencia de que posiblemente tenga un daño a órgano blanco, ¿verdad? Ya, el edema en miembros inferiores no es un daño de órgano blanco en realidad. El edema cerebral sí lo es. El edema en miembros inferiores es simplemente una reacción de la extravasación de la volemia hacia el exterior. Por eso es que el aumenta los edemas en miembros inferiores. No es un signo de severidad, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Los edema simplemente es acá te está dando como un dato clínico. No te está diciendo que el edema indica la severidad. Lo que sí indica severidad es la cefalea, tinnitus
y epigastralgia. Eso sí me indica severidad. Eso me indica una paciente que me está haciendo una preeclampsia severa, ¿no? Pero los edemas en miembros inferiores no. Es decir, si yo tuviese una paciente con 140/90, con edemas en miembros inferiores en 2 cruces y con una proteinuria de 30 miligramos por decilitro, es preeclampsia, pero es preeclampsia sin criterio de severidad. El edema no me da criterio de severidad. Aquí lo único que me da criterio de severidad es cefalea, tinnitus, epigastralgia y la presión. No olvidarme de la presión. La presión también me indica signo de severidad. Presión, preeclampsia, con signo de severidad es presión arterial por encima de 160, mayor o igual a 160/110, con presencia de proteinuria y con presencia de alguno de estos síntomas que están acá arribita, por ejemplo, cefalea, tinnitus, epigastralgia, alteración de órgano blanco, daño renal, trombocitopenia, entre otro tipo de síntomas de severidad que ya los he mencionado en mi lámina, ¿ya? No olvidar, el edema en medios inferiores, no, por favor, chicos. Aquí simplemente es un dato clínico que te da el caso, pero no es un criterio de severidad. Tampoco la proteinuria, por si acaso. Si me viene una proteinuria de 10 gramos en 24 horas, 10 gramos, 5 gramos, los gramos ya no me indican la severidad de la proteinuria. Los gramos no me indican severidad. Severidad me va a indicar la presión y o los síntomas de la paciente de daño de órgano blanco, ¿ya? El edema no es un daño de órgano blanco. La proteinuria, sí, es un daño de los glomérulos, pero su intensidad no me indica gravedad, en pocas palabras, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es hipertensión arterial crónica. Crónica porque la paciente ya fue diagnosticada desde las 8 semanas y 12 semanas de gestación. No olvidar que cuando hacemos un diagnóstico antes de las 20 semanas, va a ser hipertensión arterial crónica. Y si esa paciente que tiene ese antecedente de haber tenido esas presiones, se me añade estos signos y síntomas, es sobreagregada. Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. ¿Se entendió un poco o sigue habiendo dudas? Sí se entendió, doctor. Ya. Entonces, no se olviden, si es que yo me hubiese detenido aquí, es decir, todo esto de acá no lo hubiese colocado, la respuesta sería la A, ¿no? Preeclampsia con criterio de seguridad a secas. Pero añadí justamente acá la última emisión, que es presión de la presión que se encontró antes de sus 20 semanas. A ver. ¡Ah! Ya les di la respuesta. No importa, vamos a seguir. Lo que pasa es que esto se quedó pegado a la tecla. A ver, quiero sacar esto de aquí y no. No se lee la parte de adelante. A ver, ¿alguien lo puede leer? No logro leerlo. Paciente gestante, ¿qué dice más? No se ve lo que está mostrando, doctora. A ver, espera. Mm. Mm. No sé por qué. Sigue sin verse, ¿no? Sí, doctora, estamos viendo las diapositivas de exposición a enfermedad hipertensiva de embarazo. A ver qué pasó. ¿Sigue sin verse? Ya sabe, doctora. ¿Sí? ¿Ya logran ver esto? Sí, Sí, doctora. Ya.
Ya dice, paciente gestante de 36 semanas con feto único vivo con diagnóstico de síndrome de HELP. Diga usted el tratamiento a seguir. ¿Cuál es la respuesta? En realidad aquí deberían haber revisado técnicas de cesárea, que no sé si en realidad han hecho técnicas de cesárea o no, pero la cesárea segmentaria transversa es la que se hace a nivel de las espinas ciáticas. La incisión se hace así y la otra incisión se hace infraumbilical. Si desean así, escribirlo. ¿Sería la 2, doctora? Sí, ¿no? En realidad, para comenzar, ¿se debe terminar el embarazo con un síndrome de HELP? Sí, independientemente de las semanas de gestación, se debe terminar el embarazo. Así que si nos vamos a la emisión 3, sulfatera a la paciente, evaluación por UCI, seguimiento hasta esperar las 37 semanas, no. No. ¿Sulfatar a la paciente? Sí. ¿Evaluación por UCI? Sí. Al mismo tiempo que sulfateamos, ya debemos estar programando a la paciente para cesárea. O sea, ya debemos entrar sí o sí. Pero esperar las 37 semanas, no. Maduración pulmonar y programar por una cesárea electiva, no. Estabilizar a la paciente, hospitalizar y monitorear materno estricto, no. En el diagnóstico de HELP hay que terminar el embarazo. Pero ¿qué tenemos en el diagnóstico de HELP? ¿Qué tenemos en el diagnóstico de HELP? Tenemos falla de hemólisis, falla hepática, falla de conteo bajo de plaquetas. Entonces, ¿qué me va a ocasionar? Que mencioné que había rotura hepática. Por lo tanto, yo estabilizo a mi paciente, termino mi cesárea y reviso mi superficie hepática. En una cesárea segmentaria no la puedo revisar porque la segmentaria está hecha a nivel de las espinas ciáticas. Entonces, la incisión tiene que ser infraumbilical porque esa incisión sí me va a permitir ver el hígado, ¿ya? Esta pregunta en realidad es pregunta para residencia, para residentado, sobre todo por las técnicas de cesárea. Pero lo que sí hay que rescatar de esta pregunta es que una vez hecho el diagnóstico de HELP hay que terminar el embarazo. Así que debemos realizar una cesárea media infraumbilical y revisar la superficie hepática. En una paciente gestante de 32 semanas de síndrome de HELP, ¿cuál es el tratamiento de elección? Terminar la gestación. La B. Terminar la gestación inmediatamente, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho, en el HELP ya no podemos esperar, tenemos que terminar el embarazo. Muy bien, chicos, creo que ahorita se va a cerrar la sesión. Igual, ¿hay alguna pregunta más que deseen añadir de toda la clase? Si se cierra, ahorita vuelvo a entrar para despedirme, pero igual, ¿alguna otra pregunta? Todo ha quedado claro, doctora. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, chicos, espero que las clases hayan sido de mucho provecho para ustedes. Igual, cualquier cosita, los que me conocen o si no, pueden compartir mi número si hay dudas, preguntas, algo que no les haya quedado